Bueno, estamos con Jorge Macri. No sé si será kirchnerismo paracheto lo que hace Jorge Macri. No sé cuál es la definición el intendente Vicente de López. Massa, pero bueno, no sé qué es kirchnerismo paracheto, pero bueno. Bueno, lo que está por ahí diciendo, después lo llamo y le pregunto, a ver si lo entiendo. Bueno, pero ¿qué pasó? Se rompió el diálogo que había con gran parte del peronismo, con Massa, con Bocio. Por Bueno, algo, en su momento todos colaboraron, estuvieron cerca de lo que pedía Macri en el Congreso y hoy están, parece, todos de un lado, incluso aquellos que querían sepultar al kirchnerismo. Estoy mirando esa foto, Sí. 5 de 4 fueron kirchnerismo. Sí, salvo Barrio Nuevo. Claro, Sí. lo dejé afuera. Probablemente tengan cosas en común, en las que piensan igual. Está claro que no tenemos mayorías en el Congreso y que las tenemos que construir tema por tema. Lo que también es cierto es que si uno pudiera transformar la realidad compleja desde una ley, la vida sería bastante más fácil. Podríamos hacer una ley para crear empleo y aparecería. Y no funciona así. La verdad que la intención todos la tenemos, crear más empleo, garantizar, dar certeza como país, porque Sergio recién arranca diciendo tenemos que ser confiables en el mediano y largo plazo. ¿Y cómo se es confiable si uno cambia reglas de juego todo el tiempo? Parece que hay un cómodo discurso, digamos, facilista de alguien que está fuera del gobierno. Ahora, pero bueno, está bien, digo, nosotros tenemos una tarea que es tratar de buscar acuerdos en el Congreso, ver cómo sale esta ley. Si la ley tiene aspectos negativos, puede haber un veto parcial. Ahora, Macri, más allá de la ley en sí, ahora podemos hablar Sí. de la ley, ¿no ha habido de alguna manera un error en la forma en que negoció esto el gobierno? Porque el gobierno venía mostrando hasta ahora que para pasar incluso leyes muy antipáticas, como era la ley de los fondos buitre, bueno, negoció y logró acordar con los senadores, con los diputados. En este caso, Macri no muestra o no empieza a mostrar cierta soledad, digamos que dice, bueno, voy a gobernar con el PRO y con mis aliados, sí, y que se me pongan todos enfrente. No, a mí primero hay una diferencia. Una cosa es la capacidad de negociación en una ley que uno propone y que va acomodando a las necesidades, a las visiones de otro espacio. Otra es una ley que te aparece, digamos, del lado de enfrente, con una clara intencionalidad, y que me parece que algunos se suben en función de oportunidad. Mauricio ya lo dijo una vez, hay algunos dirigentes que siempre buscan la ventaja, y me parece que eso pasa, y esto es algo sobre lo que nosotros tenemos que trabajar constantemente. La sociedad no nos ha dado una mayoría legislativa, con lo cual no va a ser fácil recorrer este camino, pero tenemos que hacerlo a veces asumiendo algunos costos importantes, algunas situaciones complejas. Ahora, esta no fue una ley que llevamos nosotros y nos faltó buscar consenso. Una ley que apareció. Dejando de lado el tema de los que ustedes consideran buscan ventaja, que básicamente es el enfrentamiento que el gobierno tiene con el kirchnerismo, que estaba desahuciado en el Congreso, porque de hecho había quedado muy marginado y que con esto de alguna manera revive. Pero bueno, Moyano es un enemigo acérrimo hoy del kirchnerismo, y cuando hizo la movilización el viernes pasado, lo último que pensó es en algún tipo de alianza con Cristina. Digamos. Moyano piensa que Cristina está más cerca de ir presa que de volver a la política. Yo no creo que haya una intención de ellos de reeditar un único frente. Se han reunido en torno a un tema, con profundas diferencias que deben de tener entre ellos. Todos manifiestan una preocupación, a todos nos preocupa la situación de inestabilidad, que más allá de si alguien perdió o no perdió el empleo, sin duda hay temor a invertir, a gastar, y esto es lo que tenemos que recuperar en el tiempo. Y nosotros creemos, estamos convencidos, y ahí coincido con el presidente, con la gobernadora, que no se logra recuperar confianza cambiando reglas del juego. Y esta es una receta que ya se aplicó en el pasado y fracasó. Si hubiera un modelo que nos permitiera garantizar empleo en función de una ley de este tipo, lo abrazaríamos. ¿Alguien puede pensar que a nosotros nos sirve no generar empleo? Nosotros queremos generarlo. Estamos convencidos que este no es el camino. A ver, le pregunto respecto a los tiempos políticos, ¿no? Porque usted claramente, incluso algunos dirigentes de la oposición dicen, bueno, es el Macri más político. Solito fue intendente de Vicente López y, bueno, ahora está viendo, dicen algunos, que a ver qué pasa en la elección el año que viene,
y si va a ser uno de los que lidere al macrismo en la provincia de Buenos Aires, que es el territorio clave. Ahí se juega los próximos 4 años de Macri, desde el punto de vista electoral. Si le sale bien el año que viene, bien. Si no, se le complica frente al peronismo. Y va a haber candidatos fuertes ahí, porque está por un lado si vuelve o no vuelve Cristina, está Massa. Scioli. Pero, bueno, Scioli, claro. Pero, a ver, desde el punto de vista político, ¿cuánto tiempo tiene Macri, digamos, obviamente por delante tiene 4 años, pero ¿cuánto tiempo tiene Macri para, desde el punto de vista de caída del poder adquisitivo, inflación y demás, hasta que empieza a crujir el conurbano, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de qué está pasando en el conurbano, porque hay algunos intendentes que empiezan a decir, se empiezan a mover, digamos, las bases sociales, hay problemas y demás. Pero ¿cuánto tiempo tiene Macri? Yo creo que muchos de los anuncios que hemos hecho estos días y de las obras públicas que empiezan a ya ocurrir en el conurbano, en Vicente López, hoy estuvimos con 17 intendentes, como vos decías, con la gobernadora, con un anuncio de 7.000 millones de pesos de obras en infraestructura, que son más de 2.000 obras que van a llevar adelante los intendentes, todos, sin distinción, digo, porque más allá de la discusión que estamos dando en el Congreso, nosotros no vamos a caer en la lógica de dividir al país entre los tuyos, los míos, los nuestros, no es así. Nosotros estamos gobernando para todos y con todos, y la reunión de hoy, donde vinieron algunos intendentes más críticos nuestros, otros que no son de nuestro espacio pero que acompañan más, demuestra el compromiso de la gobernadora y del presidente de gobernar con todos. Ahora, a mí me parece que la expansión que va a generar el haber acordado con los fondos, el tener recursos para obra pública, más esta obra pública que ya se está comenzando en la provincia de Buenos Aires, va a cambiar el clima social rápidamente. Obviamente nosotros apostamos a esta expansión desde una obra pública transparente, bien ejecutada, en el marco de una obra planificada, no obras desarticuladas. A ver, ustedes están apostando Nosotros creemos mucho en eso. Eso se ve, muchos están apostando a la obra pública. Ahora vamos a hablar con Guillermo Oliveto, que es un experto en consumo, que hace las encuestas y palpa un poquito. Sí. Y como dice Oliveto, no es lo mismo que la economía se reactive en el segundo semestre, como dice Macri, que se reactive en el último trimestre del año, o recién el primer semestre del 2017. Nada es igual. No es lo mismo desde el punto de vista de los tiempos políticos y sociales, además. Porque la gente necesita rápidamente dinero nuevamente en el bolsillo. Ustedes están jugando a la obra pública, pero la obra pública por sí sola no te reactiva la economía. La obra, no, 7.000 millones de pesos. ¿Te puede revertir un poco la pérdida de puestos de trabajo que ha habido fuerte mucho en la construcción? Mucho más que eso. El plan que se acaba de anunciar de obra pública de la provincia de Buenos Aires, 15.600 millones de pesos, y los 7.000 millones de pesos que van a ser ejecutados por los intendentes, generan más de 100.000 puestos de trabajo en la construcción en la provincia de Buenos Aires. La UOCRA acaba de informar que ellos perdieron en el último tiempo 17.000 puestos de trabajo. Esto es la generación de 100.000 puestos de trabajo nuevos. Es de un impacto relevante con todo el derrame que eso genera en la economía, puestos indirectos, otras tareas, consumo local, cambio de humor. Ahora, esto que vos planteabas es un tema central. Con esa palabra. Muchos dicen, Macri cree en la teoría del derrame. De vengan las inversiones, que la economía a ver si crece y después eso va a derramar en los sectores con un Estado que direccione esa llegada a los que más necesitan. Nosotros definitivamente... Digo, por la idea, la Argentina ha crecido en muchos periodos. De hecho, creció en los 90 con la convertibilidad. Sí, pero no hubo distribución. Bueno. El desafío grande es generar distribución. Y ahí hay un desafío grande que es generar empleo de calidad y educación. Que es, me parece, lo que fracasó tanto en los 90 como en esta década pasada de los 2000. La mitad de los chicos de la provincia de Buenos Aires no terminan el secundario. No hay forma de generar redistribución y libertad si los chicos no pueden estudiar y terminar. A ver, yo una pregunta para Jorge Macri. Sí, hoy en el acto en Vicente López, bueno, hubo intendentes de distintos partidos, estuvo Joaquín de la Torre del Masismo, estuvo Magario de la Matanza, Insaurralde y Pereira de la zona sur. Llamó la atención que no estaba Grindetti. ¿El macrismo lo está ocultando a Grindetti en este momento? Ayer estuvimos en una reunión todos juntos en Morón, hubo notas en varios diarios. No, tenía actividad él, nada más. ¿No les preocupa la situación de él? Él la ha aclarado, él la ha aclarado, yo estoy tranquilo, ayer lo volví a ver, estoy tranquilo con su explicación. Es distinta a la de Macri, ¿no? Porque él no solo era apoderado de una firma, sino que tenía una cuenta en Suiza y además venía de una operación que tenía que ver con los bonos. Honestamente no soy un especialista en lo de Néstor, pero no sé si es igual o diferente. Yo lo escuché. Es un corrupto directamente, dijo Elisa Carrió, en el caso de Grindetti. Está bien.
Por eso digo, ustedes ponen las manos en el fuego Elisa por él. Carrió también dijo un montón de cosas de Mauricio en su momento. Digo. Claro, pero ahora esto Son lo dijo miradas. hace un mes. Está muy bien. Es la mirada de ella. Yo no coincido. Yo tengo una mirada distinta respecto de Néstor. Ponen las manos en el fuego por Grindetti. Yo creo mucho en él, sí. Claramente. Las encuestas muestran que Macri sigue teniendo un nivel de adhesión importante. Sí. De hecho, salvo que fuera suicida, por eso siguió tomando algunas medidas hasta el domingo pasado, que aumentaron 10% los combustibles. Macri cree que tiene un capital político para poner en juego. Eso suena a mucha especulación. No tiene que ver con eso. Hay cosas que hay que hacer en este país. Nosotros no podemos seguir importando Está bien, pero petróleo. si no tuvieras cierta aprobación social, no podrías Pero hacer, son dos tomar cosas esa distintas. medida, digamos. Son dos cosas distintas. Una cosa es tomar una medida porque uno tiene capital social y otra cosa es tomar una medida porque es correcta. Las medidas que se tomaron son las que hay que tomar. No podemos seguir importando petróleo o gas a cualquier precio de cuando éramos un país exportador. Tenemos que recuperar esa industria de base en Argentina. Si además hay capital político, uno la toma con más tranquilidad. Pero las medidas que se tomaron no tienen que ver con una especulación, sino con una certeza de que hay, desgraciadamente, medidas que hay que tomar porque nos dejaron un país quebrado. A ver, esta es la última encuesta de Raúl Aragón respecto a Capital y Gran Buenos Aires, ¿no? Ok. Sé que en el resto del país es distinto el impacto sobre la imagen de Macri, básicamente por el impacto que ha tenido el tarifazo. En Capital y Gran Buenos Aires, de hecho, hay algunas encuestas como la de Poliarquía que muestran que la peor caída de imagen de Macri fue en la ciudad de Buenos Aires. Y prácticamente no tuvo demasiado impacto en el resto de las provincias donde obviamente el tarifazo pegó de otra manera. Pero está mostrando una caída, obviamente la típica espuma de crecimiento y de expectativa que genera un presidente, una imagen altísima en enero, y después una caída del 51% que se ha estabilizado, según Raúl Aragón, en el último mes. Incluso con el tarifazo del transporte, no siguió cayendo, se estabilizó. Pero hay un impacto mucho más fuerte, incluso en los sectores más bajos. En la clase baja, la caída es todavía mayor. Esto es la clase baja. Bueno, También era menor acá, pero sí, el diferencial sí, es parecido. Exactamente. Según esta encuesta. Bueno, llegó un límite, digamos, respecto a ver. la gobernabilidad que le puede dar a Macri no tener, por ejemplo, mayoría en ambas cámaras. Yo no creo que haya una. Cristina se pudo dar el lujo de gobernar en algún momento con 20% de imagen positiva. Y Mauricio ha pero tenido tenía mayoría en ambas cámaras. Sí, pero más allá de eso, lo importante más allá del número en las cámaras, que tiene que ver con el consenso, con los acuerdos, tiene más que ver con el consenso y la confianza de la gente respecto de lo que uno hace. Hemos superado situaciones mucho más adversas que estas en la Ciudad de Buenos Aires. Ha habido momentos en los que muchas de las cosas que planteábamos en la Ciudad de Buenos Aires nos decían que estábamos locos, que eran equivocadas, y después todo el mundo las abrazó diciendo, y la verdad que tenían razón. Y esto no quiere decir que yo justifique cualquier medida, podemos haber cometido errores, tratamos de aprender bien rápido de ellos, podemos haber no comunicado de la mejor manera algunas medidas. Yo personalmente hubiera tal vez hablado del ajuste de tarifas desde otro lugar, arrancando, haciendo una mención muy clara y específica respecto de cómo íbamos a cuidar a los que necesitaban tarifa social y cuáles eran todos los mecanismos. Hay un impacto muy fuerte en el conurbano, no solamente en algunos sectores medios básicamente, sino también en el comercio, en algunas industrias. ¿Eso en algunos, para mí es difícil decirlo desde Vicente López. En Vicente López no se percibe tanto, seguramente en otros lugares más. Insisto, vos lo planteaste bien, tenemos que recuperar un humor social diferente. Lo que tenemos que generar rápidamente, más allá de volver a generar empleo, que es central, es la certeza de crecimiento y desarrollo, que no se rompió ahora. Venía rota desde el último semestre del gobierno kirchnerista, tal vez, probablemente por eso también perdieron las elecciones, porque ya se vivía un clima social de poca confianza, donde no había certeza de evolución, de crecimiento. Mucho del trabajo que tenemos que hacer es recuperar ese terreno, corregir y asumir algunas decisiones difíciles y volver a recuperar confianza de que uno puede estar mal hoy, pero tener la certeza de que el mañana, el porvenir es mejor. Yo estoy convencido que las medidas que tomamos ayudan en ese sentido. Bueno, eso es lo que de alguna manera sostiene también la expectativa del inicio de todo gobierno. Digamos, cuando le preguntan a la gente cómo están, 60-70% dice mal. Pero todavía hay una expectativa positiva de esa expectativa la mayoría. está. Y además creo que hay un cambio que es central.
la sensación de un gobierno que se fue, robándonos a todos parte de nuestro porvenir, desde la corrupción, y un gobierno nuevo que puede cometer errores, pero que lo hace desde la mejor buena fe. Ese es un cambio central en la Argentina. A ver, esto decía María Eugenia Vidal hoy en Vicente López con Jorge Macri. Nos preocupa a todos, de todos los partidos políticos, que se preserven las fuentes de trabajo. Acá no hay, entiendo, diferencias partidarias. En todo caso, entendemos caminos distintos para hacerlo. Yo creo que esa debe ser una prioridad en la Argentina, pero también entiendo y comparto con el presidente que el camino no es la ley propuesta. El camino es, en lo concreto, promover que haya más trabajo. Bueno, ahí está María Eugenia Vidal también jugando en contra de la ley antidespido, digamos, ¿no? De alguna manera tratando de apuntalar a Mauricio Macri. Jenú, la última para Jorge Macri. Sí, la relación con Massa, quería preguntar, con el Frente Renovador, porque aparece Massa a nivel nacional en estos momentos como un árbitro, ¿no? Con el tema ley y despidos, pero muchos dicen en la provincia de Buenos Aires es el principal socio político del Frente Cambiemos. Nosotros en provincia hemos tenido la posibilidad de aprobar leyes sin el acompañamiento del masismo. Será caso por caso. Me parece que Massa tomará postura en cada situación. Nosotros hemos logrado buenos acuerdos con sectores del peronismo vinculados a muchos de los intendentes que ganaron y renovaron sus distritos de liderazgos muy viejos y antiguos y que quieren gestionar bien, y lo hacen codo a codo con la gobernadora, no desde el mismo espacio político, sino compartiendo preocupaciones. Es decir, el año... Habrá que ver. Lo que está claro es que el año que viene vamos a competir. El año que viene ¿usted se va a enfrentar con Massa el año que viene? No, no lo sé, pero que vamos a competir contra Sergio no tengo ninguna duda. Le dieron mucho espacio, digo, en el organigrama de poder por del ejemplo, gobierno provincial. Parece que hay mucho mito con eso. La Por ejemplo, legislatura. no, la legislatura son los cargos que él ganó. No teníamos mayoría para tener autoridades en la Cámara. Uno la tiene que buscar de consenso. Le hago la última. ¿Habla con su primo? Hablo mucho, sí. ¿Sí? ¿De política? Sí, tratamos de hablar menos de política. Nos entusiasmamos más con la gestión. Porque dicen que usted es bastante crítico a veces con algunas movidas políticas. Por ejemplo, lo que dijo el otro día Aranguren, ¿no? Que si la gente, si la nafta está cara, bueno, que la gente deje de cargar. No critiqué particularmente eso, pero por suerte Mauricio te deja expresarte en las diferencias. Eso es parte de lo que nos hace ricos, grandes y diferentes del punto de vista ideológico al kirchnerismo. No hay un pensamiento único. ¿No ve que en algunos puntos hay ciertos errores políticos por parte del gobierno? Que está con la idea esta de aplicar un plan económico, pero que le ha faltado un poquito de muñeca política. Es muy difícil, Maxi, encontrar la forma correcta de comunicar medidas que son difíciles. A nadie le gusta llegar a gobierno y tener que ajustar tarifas, ajustar la nafta para poder defender los empleos y la generación de empleo en torno a la industria petrolífica. No es fácil, es muy difícil comunicar eso bien. Pero bueno, seguramente habrá cosas para mejorar, pero yo en eso sí creo, más que como el fútbol, más como el rugby, hay cosas donde uno las discute en el vestuario. A ver, está Néstor Segovia acá, ahora vamos a hablar un poquito de la ley antidespido. Sin guarda no hay subte. Ya me metió Segovia el aviso del subte, porque bueno, es de los metrodelegados que han enfrentado los últimos 8 años con rispideces a Macri, pero después han tenido aumentos en el subte importantes en estos últimos años. Lo que se preguntan muchos como Segovia es si el ajuste llegó a su fin. Digamos, si efectivamente las medidas que había que tomar ya se tomaron o van a seguir algunas medidas de ajuste, o vienen otros tarifazos u otros... Mauricio lo ha dicho, hemos corregido mucho de lo que había que corregir y ahora lo que tiene que venir es la expansión económica en la que creemos, confiamos y que va a volver a devolverle humor social distinto a mucha gente que está preocupada y a mucha gente que observa a ver qué es lo que va a pasar. Es decir, la idea esta de cuando anuncian el próximo aumento, supuestamente termina. Yo creo que sí. Bueno, porque estamos... No, pero yo no soy parte del equipo económico, no lo sé, no tengo tanta certeza. Es como que vos me preguntás, ¿estoy en el día a día del equipo económico? No, no lo estoy. Sí estoy convencido que el énfasis nuestro está puesto en volver a generar empleo, desarrollo, crecimiento, que hemos confiado en algunos sectores, economías regionales que creo que empiezan a regenerar empleo en el interior del país y sin ninguna duda el plan de obras públicas
como el anunciado hoy por la gobernadora Vidal con todos los intendentes de la provincia, va a generar empleo y va a permitirnos recuperar un clima social donde nadie tenga miedo a perder el empleo, sino a estar mejor. Bueno, ese es uno de los elementos que está retrayendo el consumo. Ahora nos va a contar Guillermo Oliveto. Bueno, si hay alguna perspectiva de reactivación en el corto plazo. Hoy, Guillermo, y antes de despedirlo a Jorge Macri, están jugando ese combo letal, que es por un lado la caída del salario real, pues muchas paritarias no cerraron, y por otro lado el miedo a perder el empleo. Entonces, retraes el consumo. Sí, claro, Maxi. Tenés una contracción en el primer trimestre con los datos que hay ya cerrados, más lo que es abril. Yo diría casi un clima del primer semestre duro en términos de caída del consumo, pero nosotros también creemos que, del mismo modo que hay que reconocer esa contracción, hay que mirar el 2016 bajo un prisma un poco más amplio, no solo en esta mirada, porque los aumentos de sueldo van a llegar más temprano que tarde, ya hay casi el 50% de las paritarias cerradas, y por otro lado podemos por lo menos tener la expectativa, lo que plantea el gobierno, de una moderación de la tasa de inflación. Cuando esas dos cosas converjan, naturalmente vas a tener un escenario mejor que este. De ahí a cómo termine el contexto general del año, habrá que ver cómo, sobre todo el timing de esas dos dinámicas. Pero nosotros creemos que no es imposible una gran especie de 0-0 en este año en el consumo. Vos sos de los más optimistas, porque la mayoría de los economistas está hablando de una caída del 2% del PBI este año. Pero vos sos de los que planteo el consumo, de la micro, no tanto de la macro. El consumo puede llegar a empatar si se recupera la segunda parte del año. Si se recupera la segunda parte del año, sería algo que hoy firmarían todos, ¿no? Digo, es muy trabajoso llegar hasta ahí y es difícil creerlo hoy cuando estás con una contracción, por ejemplo, en alimentos de 4%. 4% de caída en alimentos. Es una caída como hacía tiempo no se veía. En otros sectores, bienes durables, estás casi en el 10% de caída. Entonces, desde este lugar, imaginar una película distinta, yo sé que es difícil, pero tampoco podemos pensar que las variables de hoy van a ser las mismas variables dentro de 4 meses. Evidentemente hay varias cosas que en principio van a ser diferentes. De hecho, la evaluación, el ajuste de tarifas y demás, ¿no? Pero lo que vos decís es lo que nadie sabe cuándo se reactiva la economía. Y no es lo mismo si esto es en el 2017 no, claro, Maxi. O si es en el segundo semestre de este año. Desde el punto de vista social, de la percepción de la gente, del bolsillo, pero también desde la política, desde la gobernabilidad para el gobierno. Yo estoy convencido que en pocos meses vamos a vivir una situación de humor social diferente, donde de nuevo se va a volver a mirar el porvenir con más tranquilidad y esperanza, que las medidas que se han tomado, muchas no son las más simpáticas, eran necesarias, pero sientan la base de una economía más transparente y cierta. Y además, déjame decirte algo que me dicen muchos vecinos, en Vicente López, caminando, vienen y me dicen, mira, yo esta me la banco, entiendo que había que corregir, por suerte no tenemos más lo que estamos viendo en la tele. O sea, esta lógica de la plata que se fue, que se fumó y que nos robaron, seguramente es algo que a nosotros nos permite también sostener. Ahora, estos son dos temas distintos, ¿no? No, pero son ahí pero es lo mismo. En perfil Silvio Santamarina, el director ejecutivo de la revista Noticias, una nota muy interesante en la que decía todos presos la política económica de Macri. Digamos, todos coinciden que hay un escándalo de corrupción muy grande alrededor de Lázaro Báez, de lo que ha sido todo el manejo de la obra pública, los sobreprecios, el kirchnerismo, y nosotros lo tratamos ahí. Pero por otro lado está la política económica del gobierno. Por supuesto, lo que pasa es que investigaciones de corrupción y que siga preso Lázaro Báez u otros integrantes de la familia Kirchner no van a salvar al gobierno de no es un problema de salvarnos, no es un problema de salvar a nadie. Tiene que ver con comprender que lo que se hace al Estado lo sufrimos todos. Porque en la Argentina era muy habitual que nos refiriéramos a la corrupción como la que se robaron. Y en realidad es la que nos robaron. La que se robaron no está en empleo, no está en rutas, no está en educación, no está en salud. No es que desaparece y no tiene efecto. Y me parece que esto ha tomado una dimensión que la gente, por suerte, empieza a comprender, que la corrupción tiene un efecto en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Que no hay dos vidas paralelas donde, bueno, allá va el Estado y acá estamos nosotros. Cuando se destruye al Estado con corrupción, nos afecta a todos nosotros. Y yo eso insisto, ahí es donde se cruza. Hay una demanda social clara, sobre todo, bueno, de gran parte de la sociedad que votó a Cambiemos, de que efectivamente los que robaron vayan presos. Pero las facturas respecto a la política económica ya empiezan a llegar divididas. En una primera etapa iban todas a la herencia de Cristina.
yo no a tengo fin de duda año me eso. parece que ya van a empezar a llegar toda a la Casa Rosada con Macri No, bueno, de presidente. estamos hablando dentro de 6 meses. Sí. Yo lo que te estoy diciendo es que hoy lo que hay, y para mí es un gran salto cualitativo en la sociedad, es la comprensión de que la corrupción nos afecta a todos. Jorge Macri, gracias por haber Gracias venido. a ustedes. A ver, mirá esta imagen.